carta a los Hebreos. Y estamos ya en el capítulo número 13. La vez pasada vimos dos temas importantes. El primero con respecto a la santidad sexual y el segundo con respecto al contentamiento que nosotros debemos tener con lo que tenemos. Muy bien. Hoy vamos a estar estudiando los versículos 7, 8 y 9 del capítulo 13 de la carta a los Hebreos. Dice así la palabra del Señor. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Señor, gracias. Bendecimos, Señor, y te damos gracias por tu palabra, tu preciosa palabra, tu poderosa palabra, palabra eterna, palabra que permanecerá. Todo pasará, pero tu palabra permanecerá. Rogamos, Señor, la iluminación de tu Espíritu Santo en nuestro entendimiento, para que esta palabra, Señor, llene todo nuestro ser y podamos vivir de acuerdo a ella. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Parece que este texto fue escrito para los judíos que habían confesado, habían creído en el Evangelio, y el escritor los estaba animando a que no regresaran nuevamente al legalismo del judaísmo. Ahora, el nuevo pacto tiene principios, tiene normas y normas bastante altas, pero no requiere, como el antiguo pacto, de una cantidad de ceremonias, de rituales, de días especiales, días santos, ni una cantidad de formalidades, porque las normas del Evangelio del Señor Jesucristo son normas que tienen que ver con nuestra parte interna, con lo que somos cada uno de nosotros, y no con la parte externa, no con lo que hacemos. Aunque en resumidas cuentas lo que nosotros hacemos es consecuencia de lo que nosotros somos internamente. Dice la palabra que tenemos que acordarnos de nuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Parece que así se estaba refiriendo a hombres que les habían compartido la palabra y que posiblemente ya habrían muerto. Y les está diciendo, acuérdense de esos hombres. Y cuando leía este texto, precisamente yo me acordaba de nuestro pastor. El pastor Luisito, el pastor Luis Ballesteros, quien nos compartió, quien nos habló la palabra de Dios. Y puede uno mirar su trasegar y su conducta a través de todos los años en el cual nosotros lo pudimos conocer, un hombre de fe, un hombre de decisiones, un hombre que amaba al Señor y que predicaba el evangelio del reino de los cielos. Y dice aquí el autor, dice, imitad su fe. Así como el Señor Jesucristo, dice, es el mismo hoy y ayer y por los siglos. Así debemos ser nosotros en nuestra doctrina y en nuestra práctica. Y está diciendo, oiga, no se dejen llevar por diversas doctrinas, por doctrinas a veces extrañas. Recordemos que una de las sutilezas que utiliza Satanás para acercarse al cristiano y alejarlo de la sana doctrina es precisamente comenzar a atraparlo en esas doctrinas sin fundamentos, en esas doctrinas que a veces son inciertas, doctrinas cambiantes que no tienen fundamento en la palabra de Dios. ¿Qué produce una mala doctrina en la vida de una persona? Pues produce una vida mala, una mala vida. Por eso aquí el autor los está animando a que permanezcan en la pureza de la doctrina
del Evangelio. Es muy triste ver cuando cristianos son convencidos, son arrastrados por doctrinas falsas, por doctrinas erróneas. Y la vida de un cristiano en esa condición es una vida sin frutos, es una vida ineficaz. Se pierde el gozo, se va a perder también las recompensas y se pierde también el testimonio en la vida de esta persona. Ahora, esto ocurría también en los primeros años de la iglesia cristiana. El mismo apóstol Pablo, cuando se dirige allá a los Gálatas, veamos en Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7, veamos lo que el apóstol Pablo les dice. Dice así la palabra del Señor, dice: me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Cómo somos engañados o cómo es engañado ese cristiano o algunos cristianos? Generalmente los engañadores son personas muy amables. Escúcheme bien, son personas muy amables que buscan caerle bien a todos. Quieren congraciarse con todo el mundo. Pero internamente no son personas sinceras. Es difícil, mis hermanos, creer que una persona con carisma, que una persona que se da a las personas y que le agrada a todo el mundo pueda engañar a otros. Pero así es. Satanás no necesita engañar a los que están afuera. Esos ya están bien engañados. Necesita engañar a los que están en la iglesia. Necesita engañar a aquellos que han creído en el verdadero evangelio. Por eso toda doctrina que nosotros escuchemos debemos juzgarla a la luz de la palabra de Dios. Independientemente, escúchenme bien, independientemente de la apariencia, del carisma, del nombre, del título, de todo lo que tenga la persona que está compartiendo esa palabra. Y el apóstol Pablo, mire lo que dice en el versículo 8 de Gálatas capítulo 1. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, o sea, anatema. En otras palabras, si estaba diciendo Pablo, si yo llego a cambiar este evangelio, soy un maldito. Si un ángel viene y les comparte otro evangelio, es un maldito. Es lo que ha pasado con algunas religiones, donde se han aparecido ángeles y les han contado una cantidad de historias y con base en eso han formado otra religión, que son religiones engañosas, que son religiones falsas, porque tienen doctrinas erradas, mis hermanos. Por eso tenemos que ir siempre y conocer la palabra de Dios. Y miren lo que dice el versículo 9. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema, o sea maldito. Fíjense que los Gálatas habían comenzado conociendo la verdadera doctrina, la doctrina del evangelio del reino de Dios. Pero parece que algunos se habían vuelto otra vez al legalismo judío, otra vez al sistema de rituales. Habían comenzado con el Espíritu Santo y ahora intentaban continuar en sus propias fuerzas, o sea, en su carne. Así que el autor les estaba hablando a ellos: oiga, ustedes están en peligro. Ojo, ¿qué doctrina está escuchando? Hoy en día se han levantado multitud de doctrinas engañosas dentro de la iglesia. La palabra los llama diversas, doctrinas diversas y extrañas.
Y muchos cristianos han sido engañados. La doctrina de la prosperidad es una de ellas. Otras doctrinas, como las doctrinas pentecostales y carismáticas, ajenas al Evangelio de la gracia, mis hermanos. Incluso doctrinas en las cuales se ha involucrado, se ha filtrado el humanismo, la psicología, los planteamientos humanos como los de Freud y cualquiera de estos psicólogos. Por eso tenemos que tener en cuenta qué es lo que dice la palabra del Señor. Y el apóstol Pablo también estaba atento a estas cosas. A los efesios también él les dirige una exhortación. Miremos en el capítulo 20 del libro de los Hechos, versículos 29 y 30. Dice: sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. No es algo nuevo, es algo que ya se estaba dando. Y fíjese, ¿de dónde salen estas personas? ¿De dónde salen estos lobos? No son de afuera, son dentro de la misma iglesia, dentro de la misma iglesia que se levantan. Y dice la palabra que engañarán a muchos. Y veamos lo que dice el versículo 32. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Es a través del conocimiento de la palabra del Señor, el conocimiento de las doctrinas del Evangelio, del reino de Dios, que nosotros vamos a evitar caer y ser seducidos por esas doctrinas diversas y esas doctrinas extrañas. Fíjese que el apóstol los encomienda a la palabra de Dios. Realmente es el único recurso que tenemos para permanecer en la fe. Es el único recurso que tenemos. Ahí está la palabra de Dios. En Romanos también el apóstol le dice: ojo con los que causan divisiones entre ustedes. Ojo con aquellos que están causando tropiezos a la doctrina. Y el apóstol les dice: aléjense de estas personas. Los peores engañadores, los peores falsos maestros son aquellos que se disfrazan de una doctrina adecuada o de la doctrina ortodoxa, por así decirlo. Alguien que es totalmente liberal, que es sectario, pues fácilmente lo podemos nosotros reconocer. Pero los mejores obreros que Satanás tiene son los que engañan sutilmente, los que van metiendo poco a poco la mentira y el engaño. Comienzan a introducir dentro de la palabra, dentro de las predicaciones que supuestamente son cristianas, falsedades. Es como si usted tuviera el 99% de agua en un vaso, agua pura, pero le pone un 1% de arsénico. ¿Usted se lo tomaría? Lo mataría. De igual manera, estas personas hacen eso. Y el blanco principal de Satanás es la iglesia, mis hermanos. Él no tiene que hacer esto con las personas que están afuera, porque el mundo ya está pervertido, el mundo está dañado. Por eso en el Nuevo Testamento hay cantidad de advertencias a los cristianos para que estén muy atentos a las enseñanzas falsas. ¿Cómo usted identifica un billete de 100,000 pesos si es verdadero o es falso? Lo primero que tiene que hacer es conocer las características que tiene un billete que es
verdadero. Entonces el Banco de la República, al sacar estos nuevos billetes, le dice, mire, este billete tiene esta característica. Entonces le va a decir, tiene en relieve el sello del Banco de la República, o tiene un sello de agua, o tiene luz ultravioleta, tiene una cantidad de seguridades que nos garantizan que ese billete es bueno. Y ya cuando tomo un billete que es falso, nomás al tocarlo con los dedos ya identifico nomás el tipo de papel. Pero necesitamos por eso conocer las doctrinas de la palabra del Señor. Porque cuando nosotros conocemos las verdaderas doctrinas de la palabra del Señor y escuchamos algo de una doctrina extraña, una doctrina diversa, una doctrina falsa, fácilmente nosotros las vamos a identificar. Pero aquel que no conoce el billete, le pueden meter muchos billetes falsos y él ni siquiera se da cuenta. Cuando ya se da cuenta fue que me tumbaron Echeverry. Y hay muchos cristianos que han sido engañados por estas falsas doctrinas, por esas falsas enseñanzas. Por eso una de las cosas que debemos nosotros como iglesia, por la cual luchar, es por la pureza de la doctrina. Tristemente hoy en muchas iglesias no se enseña doctrina. No se enseña doctrina. Y si no se sabe doctrina, entonces ¿con base en qué va a vivir la vida cristiana? Si la base de la vida cristiana es una doctrina adecuada. ¿Me estoy haciendo entender? Por eso es importante estar reuniéndonos para aprender doctrina. A alguien le podemos preguntar, ¿qué conoce de la doctrina del Espíritu Santo? ¿Qué conoce de la doctrina del libre albedrío? De la justificación, de la fe. Y muchas personas ni siquiera podrían dar una explicación, cristianas que a veces están durante años en la iglesia, porque se han contentado simplemente con escuchar un sermón del domingo y piensan que con eso ya tienen suficiente. Cuando nuestra responsabilidad como cristianos es conocer y estudiar la palabra del Señor. Y la iglesia proporciona esos instrumentos para que nosotros podamos crecer en el conocimiento de las doctrinas y en el crecimiento de la fe. ¿Queda claro, mis amados hermanos? Por eso la palabra dice que Dios ha establecido apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios ha colocado esos instrumentos alrededor nuestro para que la iglesia sea edificada. Una iglesia con una doctrina sana, una iglesia estable, una iglesia que no sea vulnerable a las doctrinas falsas. Por eso necesitamos crecer en discernimiento. Pero no le puede exigir a un niño de 2, 3 años que comience a diferenciar entre lo bueno o lo malo, porque él hasta ahora está comenzando a aprender. Por eso un cristiano tiene que ejercitarse en el conocimiento de la palabra. Un cristiano tiene que crecer, tiene que aprender, así como el niño en la medida que crece va aprendiendo, va siendo entrenado por sus padres, que es lo que Dios ha establecido. La formación de los hijos está a cargo de los padres, no está en manos del gobierno, ni del colegio, ni de esta institución, está a cargo de los padres. Son ellos los que deben formar en ese hijo, imprimir los principios de la palabra del reino de los cielos. Es la responsabilidad. De igual manera, la iglesia da los instrumentos para que cada cristiano nuevo comience a ser equipado, a ser entrenado, que aprenda a discernir cuáles son las doctrinas correctas y sanas. Y no llegar a los extremos
que se apartó, ¿por qué? Sí, duró en la iglesia 20 años, pero de un momento dado le dio por irse para otro lado, a una doctrina toda chueca. ¿Por qué? Porque durante ese tiempo no adquirió discernimiento. Y acuérdese que el discernimiento se adquiere cuando nuestros sentidos son ejercitados, son entrenados. Yo no puedo, mis amados hermanos, pensar en ir a participar en los Juegos Olímpicos en los 100 metros cuando en mi vida he tenido entrenamiento de atletismo. Y hay algunos cristianos que piensan que sí lo pueden hacer, que son cristianos por el simple hecho de que levantaron su mano y aceptaron al Señor Jesucristo y olvídese, esas personas incluso ni siquiera son salvas, porque no saben en quién han creído, no conocen al autor de la vida, no conocen las doctrinas del reino de los cielos. Algunos de estos cristianos parecen esos niños de 2 o 3 años. Se alejan fácilmente de las verdades. Por eso es que en muchas iglesias vemos son niños espirituales de 60, 50, 40, 30, 20 años, niños espirituales que no han madurado, porque no han conocido las doctrinas del evangelio y fácilmente se dejan engañar por herejías. Por eso necesitamos conocer y fortalecernos en las doctrinas de la palabra del Señor. Miremos lo que el apóstol Pablo le dice a su discípulo Timoteo ahí en su primera carta, en el capítulo 4, verso 6. Dice: al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Cada uno de nosotros debemos preguntarnos: ¿he seguido la buena doctrina? ¿Conozco la buena doctrina? ¿He madurado en el conocimiento de la doctrina? ¿O soy un ignorante con respecto a las doctrinas del evangelio? No es suficiente con contentarnos, asistir a la iglesia. Es necesario capacitarnos, estudiar, aprender, dejarnos edificar de las personas que Dios ha colocado a nuestro lado para dicho propósito. Mientras seamos inmaduros, las falsas doctrinas serán un peligro para esa persona. Por eso es necesario crecer en el conocimiento del evangelio. Muy bien. Otro aspecto importante en el cual se centra el autor acá es que los judíos debían ya rechazar el legalismo. Acordémonos que ellos estaban acostumbrados a todas las regulaciones que tenían en todas las áreas de su vida. Estaban acostumbrados a vivir de determinadas maneras, siempre rodeados de cosas externas, las cuales debían hacer y las debían cumplir. Entonces, ahora para ellos, tener la libertad que tenían en Cristo, de todas esas cosas que venían atrás, para ellos no era fácil. Era difícil comprender a veces la doctrina. Por eso aquí el apóstol Pablo también, allá en 1 Corintios, veámoslo. 1 Corintios 8:8, dice: pero la comida no nos recomendará a Dios, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. O sea, ¿qué significa eso? O sea que el comer ciertas cosas o el dejar de comer ciertas cosas no nos acerca más a Dios. ¿Me hago entender? Algunas personas dicen: no, es que yo no toco eso, yo no como de eso.
algunas carnes, algunas bebidas. Yo no tomo eso porque me contamino. ¿Recuerdan lo que dijo el Señor? No es lo que entra en el vientre y después va al sanitario lo que contamina al hombre. Realmente lo que contamina al hombre es lo que sale de su corazón. Para los judíos hasta la forma como preparaban los alimentos era muy importante. Pensaban que todo eso era supremamente importante para Dios. Y ahora, ¿qué les está diciendo tanto el apóstol Pablo como aquí el autor de la carta a los hebreos? Dice esas cosas. Eso nunca aprovecharon, dice, nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. O sea, su espiritualidad, hermano, no depende de lo que usted come o de lo que usted bebe. No es más espiritual porque deje de comer o porque coma ciertas cosas o beba ciertas cosas o las deje de beber. No es necesario ya en el nuevo pacto, mis hermanos, estar afanados por la comida como lo hacían los judíos. Ahora, otra cosa es que tenemos que aprender a comer de manera sana para mantener nuestros cuerpos también sanos. Pero eso no implica que por comer o no comer seamos más espirituales. No es así. Muy bien. Miremos lo que dice el apóstol Pablo también en 1 Timoteo 4, los primeros 5 versículos. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse. Ojo, prohibiendo casarse. ¿Conocen algunos que prohíban casarse? Y mandando a abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Entonces tenemos que preocuparnos por esas cosas. Ahora, para Dios no fue fácil convencer a Pedro. ¿Se acuerdan que el Señor tuvo un encuentro con Pedro cuando estaba allí en la azotea orando y 3 veces tuvo que repetirle lo mismo? ¿Sí recuerdan? Que bajó un lienzo del cielo donde estaban todo tipo de animales, todo tipo de comida. Y Dios le dice, le ordena en esa visión que él tiene, le dice: Pedro, mata y come. ¿Y qué dice Pedro? Si esos animales son impuros. Y 3 veces Dios tuvo que decirle: lo que Dios limpió, no lo llames tú común, no lo llames tú impuro. Para los que les guste estudiar, allá en Hechos capítulo 10, verso 15. Así que por la obra que el Señor Jesucristo hizo, mis hermanos, todos esos hechos externos son ya hechos inútiles, que ya no sirven. O sea, todos esos ritos, todas esas ceremonias, todas estas cosas que hacían los judíos ya son inútiles. ¿Me hago entender? Y hoy en día hay muchos cristianos aún que quieren volverse atrás y volver al judaísmo y comenzar a celebrar las fiestas y comenzar a celebrar una cantidad de rituales. Oiga, entonces ¿dónde quedó la gracia? ¿Dónde quedó la obra del Señor Jesucristo? Porque necesitan aferrarse a cosas del antiguo pacto. Si en el nuevo pacto ya lo tenemos todo. El Señor Jesucristo lo dijo: todo ha sido consumado, todo ha sido hecho. Y el apóstol Pablo le dice a los romanos en el capítulo 14, verso 7, porque el reino de Dios
No es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y también el apóstol exhorta ya a los colosenses y les dice, oiga, nadie los juzgue por comida o bebida, ya en Colosenses capítulo 2, verso 16. Vémonos que como cristianos, mis hermanos, nuestras vidas, nuestros corazones son afirmados solamente por la gracia de Dios, solamente por el favor de Dios, por medio de la obra que el Señor Jesucristo realizó en la cruz. Hoy en día se siguen haciendo una cantidad de rituales. Ya no son los mismos rituales para muchos que hacían los judíos, ahora se inventaron otros. Que ir a pagar la promesa no sé dónde, que subir de rodillas, que latigarme, una cantidad de cosas que no son bíblicas. No son bíblicas. Se quieren establecer, incluso en iglesias a veces evangélicas, pacte con Dios. Hermanos, si el pacto ya está hecho, el único pacto válido es el pacto de la sangre del Señor Jesucristo. Y esos pactos han salido del corazón de Dios, no del corazón del hombre. ¿Y por qué se permiten esas cosas? Porque no se conoce la palabra del Señor. Hay mucho pueblo cristiano que es ignorante de las doctrinas de la palabra. Y por ende viene cualquiera que le muestra algo diferente y nuevo. Y como dicen los ontólogos, le meten los dedos a la boca. Tenemos que conocer la palabra. No contentarnos solamente con ser asistentes. Necesitamos ser edificados y entrenados y adquirir el conocimiento de las doctrinas de la palabra del Señor. No podemos ser niños inmaduros, fluctuantes, sino tenemos que crecer hasta alcanzar la madurez en el conocimiento del Señor Jesucristo. Es un desafío para cada uno de nosotros. Sí, pero es que yo estudiar a estas alturas de mi vida, sí, mi hermano, tendremos que estar estudiando hasta el último día de nuestras vidas. Y si a usted no le gusta, le digo una cosa, eso se llama pereza. Porque Dios nos ha dado una capacidad de nuestro cerebro impresionante para aprender hasta el último día de nuestra vida. Lo que pasa es que en eso también tenemos que entrenarnos. Al que no le gusta leer, pues se le va a dificultar mucho comenzar a leer, pero tiene que comenzar a hacerlo. Si yo quisiera correr los 100 metros, pues lo primero que me tocaría comenzar a caminar una cuadra, para comenzar a entrenarme. Y al día siguiente ya 1,5 cuadras, 2 cuadras, así poco a poco. Y es un desafío para cada uno de nosotros. ¿Qué tanto estamos estudiando la palabra del Señor? ¿La estamos estudiando a diario? Los temas que se estudian en la iglesia, temas de doctrina, los estamos estudiando entre semana y los días de las reuniones de las iglesias en casa vamos a compartirlos y a enriquecernos aún más. Porque es que a uno ni siquiera le interesa la doctrina, entonces no son cristianos. Porque si no conoce la doctrina, ¿qué es lo que está viviendo? Lo que a usted le parece o lo que el mundo le está mostrando y ofreciendo. La doctrina es la base para vivir la vida cristiana. Y si se tiene una buena doctrina, se tiene una buena vida. Por eso es necesario conocer, que seamos como nuestros hermanos de Berea, que iban y miraban en las escrituras a ver si lo que les estaban predicando los apóstoles era cierto. Tenemos que hacer eso, mis hermanos. Tenemos que cuestionar, preguntar, mirar, ir a la palabra. Aquí está la fuente de la verdad. Aquí está Jesucristo mismo hablándonos a cada uno de nosotros. No tenemos que ir a otro lugar para consultar qué. ¿Qué vamos a consultar a otro lugar? ¿Qué vamos a preguntar a otro lugar? ¿Le vamos a preguntar a la ciencia? ¿Le vamos a preguntar a la sociología, la condición del hombre? ¿Le vamos a preguntar al humanismo?
¿A quién le vamos a preguntar? ¿No es al autor de la vida? ¿No es al autor del cosmos, del creador de todo? ¿No es al autor, al creador del hombre? Y aquí están todas las respuestas. El conocimiento de la palabra del Señor es lo que nos hace ricos, lo que nos hace crecer, lo que nos hace que seamos espirituales, mis amados hermanos. El ser espiritual no es solamente estar levantando las manos un rato y cantar un rato con los ojos cerrados. Está bien por eso. Pero el ser espiritual tiene que ver con lo que yo soy internamente. ¿Qué palabra hay escrita en mi corazón? ¿Es la palabra de Dios? ¿Son las doctrinas del Evangelio del reino de los cielos? ¿O son qué tipo de doctrinas? No nos equivoquemos, mis amados hermanos. Lo que nosotros creemos y en quien nosotros creemos determina quiénes somos y cómo vivimos. ¿Me está entendiendo? ¿Me estoy haciendo explicar? ¿Sí queda claro? ¿Cómo? Yo tengo que creer en el Evangelio. Hemos hablado de los 6 hechos básicos del Evangelio, que ya todos los conocemos, ¿no? El primero, la encarnación del Señor Jesucristo. Mire, todos me lo están diciendo, la encarnación del Señor Jesucristo. La segunda, la vida santa y pura del Señor Jesucristo aquí en la tierra. La tercera, su muerte en la cruz. La cuarta, su sepultura. La quinta, su resurrección. Y la sexta, su ascensión y glorificación. Son los hechos básicos del Evangelio. Ese es el 1, 2, 3. El 1, 2, 3 del niño, del bebé espiritual. Si no conocemos eso, ¿cómo vamos a aprender a sumar y a restar y a multiplicar y después a sacar raíces cuadradas y a hacer logaritmos? Pues no se va a poder. Y muchos cristianos ni siquiera saben el ABC del Evangelio. Por eso es necesario que cada uno de nosotros abramos nuestros ojos ante estas realidades, ¿sí? Y nos pongamos por obra. Crecer en el conocimiento de la palabra del Señor y por ende en el conocimiento de la doctrina. Y eso depende de lo que usted hace cada diario, cada día. ¿Qué hace usted con la palabra cada día? ¿La está estudiando? ¿Anhela usted ese día reunirse con su grupo de estudio para decir, mire, voy a aprender esto, estamos aprendiendo esto, qué bendición? Bueno, no entiendo mucho de esto, pero mire lo poco que he entendido. Y en la medida que comenzamos a entender, cada vez va siendo más y más la luz, cada vez va siendo mayor el entendimiento de esos principios, de esas doctrinas fundamentales. No nos contentemos, mis amados hermanos, simplemente con de vez en cuando escuchar un sermón, una palabra e ir así de domingo a domingo y listo. No, es a diario, es a diario, es a diario. Así como usted se pega los 3 golpes al día, desayuno, almuerzo, comida y algunos 5, medias 9, 11, cena, 6. Que así sea nuestro anhelo y nuestro deseo por alimentarnos de esta preciosa palabra del Señor, por conocer y crecer en la gracia de Dios, en el conocimiento del Señor, en el conocimiento de su palabra, de sus doctrinas. Y eso que se afirma y se ha escrito en nuestro corazón para que cada día nuestras vidas crezcan más y pueda ser una realidad lo que leímos esta mañana en Isaías. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Para la gloria del Señor. Amén. Coloquémonos de pie un momento. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra, Señor. Gracias porque nos desafía, nos lleva a caminar una milla más, a escalar un monte más, porque nos lleva a no quedarnos, Señor, quietos, sino a correr esta carrera que tenemos por delante. Gracias, gracias porque tu Espíritu Santo
muestra la condición que cada uno tenemos frente al Evangelio. Por eso rogamos, Señor, que nos des convicción, danos una claridad, Señor, acerca de nuestra propia vida, de nuestra propia condición. Pero también clamamos a ti, oh Dios, para que coloques ese deseo en nuestro corazón de cada día aprender más de ti, de cada día anhelar más tu palabra, de cada día estar en relación contigo, que cada día podamos crecer en ese conocimiento y en intimidad contigo. Gracias por tu iglesia, Señor. Bendigo a tu iglesia, tu novia amada, la elegida, Dios. Iglesia que estás preparando, una iglesia santa, una iglesia limpia, sin mancha y sin contaminación. Y que podamos decir, Señor, como dice allí el apóstol Juan, ven pronto, Señor Jesús, te anhelamos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.